invitación, por supuesto, es que podamos seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia, que para nosotros es un libro tan importante para nuestra fe, por supuesto. Y un poco seguir con esta tónica de que podamos seguir conversando sobre la Biblia, como lo hicimos el mes pasado, cuando estuvimos hablando sobre, por ejemplo, la inerrancia bíblica o la inspiración en los textos bíblicos. Y hoy día yo quería compartir con ustedes algunas ideas sobre esto de los géneros literarios. La verdad es que va a ser una exposición tal vez más breve. No voy a profundizar tanto en cada género literario que pueda existir, porque si no, no terminaríamos nunca, pero sí me gustaría compartir algunas ideas de manera introductoria, ¿ya? Para introducirlos a ustedes a estas ideas, a estos conocimientos que las ciencias bíblicas nos han regalado en los últimos años, y que son tan importantes y necesarios para una mejor comprensión del texto bíblico. Como les digo, lo que vamos a compartir hoy es más o menos una especie de introducción. Si hay gente que se interesa y le gustaría seguir profundizando en ello, estoy pensando en poder desarrollar algunos cursos sobre estos temas, así que vamos a ver si lo logro hacer. Entonces vamos a comenzar con este tema de los géneros literarios. Bueno, partir diciendo, ¿cierto?, algo que nos es conocido, que la Biblia, por más que nosotros le llamamos el libro, ¿cierto?, la Biblia es un conjunto de escritos, de distintos escritos entre sí, y son distintos tanto en forma como también en fondo, en su contenido. Probablemente esta idea puede chocar un poco con lo que tradicionalmente se nos ha enseñado con respecto a la Biblia, porque tradicionalmente se nos ha hecho creer que la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, y que por lo tanto el mensaje que ésta contiene es un único mensaje. Es un mensaje homogéneo que encontramos en todos los escritos bíblicos, un mensaje, podríamos decir, unidireccional. Y bueno, homogéneo sería una palabra muy apropiada. Pero como comentábamos el mes pasado, ¿cierto?, sabemos que los escritos van respondiendo a distintos contextos, a distintos momentos, hay distintos intereses también de parte de los autores, hay distintas tradiciones también que van dialogando sobre un mismo evento, y es donde se van produciendo a veces, ¿cierto?, ciertas contradicciones como las que mencionábamos el mes pasado cuando hablábamos sobre la inerrancia bíblica. ¿Ok? Entonces es importante entender eso, de que los escritos bíblicos son distintos entre sí, tanto en cómo son escritos, en su forma, y también muchas veces en su sentido o en su mensaje que quieren compartir. No todos los textos bíblicos tienen el mismo carácter. Por ejemplo, algunos son historias, otros son colección de proverbios, otros son cartas, ¿cierto? En el Nuevo Testamento el género epistolar está muy presente. Hay otros textos o escritos que son exposiciones de algún profeta, etc. Hay una gran cantidad de géneros literarios dentro de la Biblia, es decir, cada texto tiene un carácter propio. Y esa diversidad que existe, ese carácter, como lo he llamado recién, es lo que nosotros llamamos géneros, ¿ya? Un género, en este sentido, no estamos hablando de una tela, ¿cierto? Mi mamá que solía ser costurera podría tal vez aplicar este concepto en ese contexto, pero el término género nosotros lo vamos a aplicar para referirnos a una forma, ¿ya?, a un carácter o a ciertas características de algo. Por ejemplo, no en la literatura, nosotros encontramos géneros en distintas áreas, ya, por ejemplo en la música. Sabemos que en la música hay distintos géneros musicales. Y cuando usted escucha un género musical que le es familiar, le es fácil reconocerlo porque entiende, por ejemplo, que hay ciertos patrones rítmicos, hay ciertos instrumentos que
que le son propios a ese género. Y eso le permite a usted entender de mejor manera y disfrutar de mejor manera ese género musical. Por ejemplo, si usted escucha la clave tac, 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 tac. No sé si usted está familiarizado con ese género musical, pero los que sí lo están podrán reconocer que esa clave corresponde a un género musical que es conocido como salsa. Y de ahí una serie de variedades como el son cubano y otros más. ¿Y cuál es la gracia de poder estar familiarizados con un género? Es que nos permite poder apreciar, como les decía hace un rato, de mejor manera el sentido, el mensaje y el porqué de ese género musical. Lo mismo pasa en el arte. Por ejemplo, si usted, bueno, aquí yo no soy muy entendido en arte, pero si hay alguien que lo es, podrá entender cuando ve un cuadro, por ejemplo, y puede reconocer si pertenece al género barroco o al género... se me olvidaron los nombres de los géneros artísticos. ¿Cuál era? Por ejemplo, Dalí tenía un... Bueno, hay vanguardistas y otros que ya la verdad es que no me acuerdo. Perdónenme por el mal ejemplo. Pero la gracia es que cuando uno reconoce ciertos géneros y sabe cuáles son sus características, puede apreciar de mejor manera, en este caso, un cuadro, por ejemplo. Yo que no soy entendido en el arte, veo un cuadro y como no entiendo muy bien los géneros, me cuesta apreciar el mensaje del autor, del pintor, para el cual eligió cierto género y no otro. Cada género tiene características que lo distinguen, como ya dije al principio, tanto en su fondo como también, por supuesto, en sus formas. Es decir, tanto en el mensaje como en el estilo que se utiliza para compartir ese mensaje. Llevemos este conocimiento ahora a la Biblia. Por supuesto que en la Biblia también existen géneros y se denominan literarios porque son escritos, porque pertenecen al área de la literatura, la Biblia como una composición escrita, ¿cierto? Y aquí es donde encontramos también distintos géneros literarios. Hay un concepto que tal vez si alguien está familiarizado con este tema o quiere empezar a estudiar más, se va a encontrar con un término que es utilizado como sinónimo de género y es el término forma, ¿ya? Algunos a lo mejor habrán escuchado alguna vez hablar de la crítica de las formas. Bueno, quizás no, pero suelen usarse estos dos términos como sinónimos, género y forma. Los textos tienen ciertas formas y respetan ciertas formas. Ahora, también hay una diferencia entre estos dos términos. Y es que el término forma se utiliza más específicamente para hablar de un subgénero o de un minigénero que se encuentra dentro de un gran género. Por ejemplo, en una novela, ese es el género literario, novela, uno va a ir leyendo la historia y puedes encontrar distintos tipos de subgéneros o de minigéneros que se denominan formas. Por ejemplo, en una historia, en una novela, de pronto el protagonista escribe una carta y ¿qué aparece entonces? La forma de carta, que sería un minigénero porque está encerrado dentro de un género mayor. Esto es lo que la crítica de las formas y por supuesto también las ciencias bíblicas se ha encargado de estudiar. Es fascinante la verdad, yo los quiero animar a que si les interesa profundizar en el conocimiento bíblico, puedan introducirse en estos temas porque son muy entretenidos para aquellos que nos gusta leer, por supuesto, y son muy fascinantes también ir reconociendo ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la crítica de las formas se preocupa de estudiar ciertas estructuras que nos permiten reconocer a qué género pertenece un escrito. ¿Ya? Por ejemplo, si usted le llega un documento escrito, ¿cierto? Y dice fecha de lectura, monto a pagar, fecha de vencimiento, fecha de corte. Todo eso es un texto. Y si usted reconoce
la forma en la que está escrito va a reconocer qué tipo de texto es. Con las características que yo le acabo de dar, usted probablemente, que está familiarizado con este género o con esta forma, va a reconocer que ese texto es una factura o una boleta, ¿cierto? O una cuenta para pagar. Lo interesante es que cada género tiene un propósito para comunicar, ¿ya? De eso voy a hablar enseguida, voy a profundizar un poquito más enseguida. El género literario, entonces, es simplemente el producto o el género literario nace de la necesidad de comunicarse adecuadamente. Eso es importante recalcar, que un género literario surge por una necesidad, y es la necesidad de comunicar algo de manera adecuada y entendible para la audiencia o para los lectores a quienes son los destinatarios. Por lo tanto, como nace de una necesidad, dependiendo de esa necesidad que yo quiero comunicar, va a ser el género que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo a usted lo quiero invitar a una fiesta, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a enviarle una invitación. No cualquier carta, sino que una carta que pertenezca al género de invitación. Porque hay cartas informativas, ¿cierto? Hay cartas de distinta índole. Y en el tema de las formas, ¿se acuerdan que hablamos de género y formas? Si me llega una carta en un sobre con colores muy vivos, con flores, con adornos y probablemente con un símbolo de 2 argollas, usted va a entender que esa carta es un parte matrimonial. Entonces es interesante cómo estas cosas se van estudiando, por supuesto, para que nos permitan facilitar la comprensión del texto bíblico, que es lo que nos convoca hoy día. Entonces, si yo quiero comunicar una invitación, voy a usar un género literario que me permita invitar. Y voy a usar formas que me faciliten comunicar ese mensaje. Si mi propósito, por ejemplo, es otro, si mi propósito es poder informar de cuáles son los ingredientes y los procedimientos para hacer un pastel, ¿qué género literario voy a usar? Una receta. Bueno, y así podríamos estar dando muchos ejemplos, pero quiero que se entienda esta estrecha relación que hay entre el mensaje que se quiere comunicar y el género literario que se utiliza para comunicar ese mensaje. Emplear un género específico y no otro, por supuesto, va a surgir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor manera que yo conozco, y ese va a ser el género, para poder comunicar esto? Y eso va a ser el mensaje. No sé si se entiende. Hay un mensaje que quiero comunicar. ¿Cuál es la mejor manera para que ese mensaje sea entendible, sea fácil de comprender y no se preste a confusión? Y esa forma va a ser el género que yo voy a elegir. Por ejemplo, si yo hoy día lo quise invitar a usted a participar de esta transmisión, ¿qué hice? Bueno, se diseñó un afiche con el título del mensaje de hoy, con el horario seguramente, con la fecha, con la persona que va a exponer, y utilicé ese género literario para entregar ese mensaje. En otras palabras, el género, es decir, la manera de hablar o de escribir, es el medio que se va a emplear, es el lenguaje que se va a utilizar para entregar lo que uno desea comunicar, que obviamente va a ser el mensaje. El mensaje es lo que yo quiero comunicar, pero ¿cómo lo hago? Ese cómo es el género literario. Es importante, reitero, reconocer esa estrecha relación que hay entre el género literario y el propósito
para emplear ese género literario y no otro. Bueno, ya he dado algunos ejemplos, ¿cierto? Si me llega una invitación, un parte de matrimonio, yo sé que si me llega un parte de matrimonio, por ejemplo, yo sé que no me están informando de que se van a casar, sino que me están invitando a participar de esa celebración. ¿Ya? Porque el parte matrimonial no tiene el propósito de informar, tiene el propósito de invitar. Y por eso se utiliza ese género literario para invitar a la gente. En fin, podríamos dar muchos ejemplos, pero no quiero aburrirlos con ejemplos. No sé si me van siguiendo, si vamos entendiendo esto de los géneros literarios. Bueno, definimos qué eran los géneros, dimos ejemplos de géneros en otros ambientes como la música o el arte, y ahora estamos hablando, a ver, Paula Parra dice expresionismo. Ese era el género, el género artístico. Muchas gracias. Seguramente su esposo Omar le puede haber soplado, que es un experto artista. Entonces, hemos definido lo que son los géneros, para qué se utilizan, ¿cierto? Los distintos tipos de géneros dependiendo del ambiente. Y ahora estamos hablando específicamente de los géneros literarios porque nos corresponde hablar de la Biblia, que es una obra literaria, por lo tanto, contiene géneros literarios. Entonces, un esquema a manera de resumir brevemente lo que he dicho hasta ahora. Hay un emisor, que es el que va a compartir un mensaje, que se pregunta, ¿qué es lo que quiero decir? Ese va a ser el propósito o el mensaje, lo que quiero decir. Luego, se va a preguntar, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? Y eso va a ser el género. Y finalmente está también el receptor, que es el que recibe ese mensaje en la forma y en el género que el emisor ha elegido, que va a leer o escuchar este mensaje en un género específico y que va a preguntarse entonces qué quiere decirme este mensaje. Alguno podrá decirme, Esteban, todo esto suena como muy obvio, ¿ya? De hecho, algunas de estas ideas no se enseñan en la escuela, cuando uno está en los primeros años de la educación básica. Y claro, puede sonar como muy obvio y hasta infantil. El problema es que generalmente cuando leemos la Biblia, nos cuesta demasiado aplicar estas ideas a la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varias razones. Primero, porque nosotros nos es fácil identificar y diferenciar géneros literarios que son propios de nuestra actualidad, ¿ya? Porque entendemos cuáles son sus propósitos. Por ejemplo, si usted lee una crónica, por ejemplo, el periódico es un buen ejemplo. El periódico está dividido en distintas secciones. Podríamos decir que cada sección es un género literario. Están las crónicas por un lado, está el espectáculo por otro, está la parte deportiva, están las cartas al director, y todo eso son géneros literarios porque tienen distintos propósitos. Y esos son géneros que para nosotros son familiares, por lo tanto no son fáciles de entender. Usted sabe, por ejemplo, distinguir entre una receta y una factura, ¿cierto? Si le llega una factura, usted no va a decir, esto me sirve para cocinar. No, porque sabe que es una factura y no una receta. Sabe distinguir entre una novela y una biografía, por ejemplo. Y sabemos no solamente distinguirlas en sus formas, sino en sus propósitos. Sabemos, por ejemplo, que la factura busca el propósito de que yo pague alguna deuda, que una receta tiene el propósito de que yo pueda cocinar algo para comer, que una biografía tiene el propósito de informarme sobre la vida de algún personaje, que una novela no es necesariamente algo histórico que ocurrió,
pero sí es una historia y es un cuento que va a ir narrando acontecimientos que me van a ir provocando distintas emociones. En fin, cada género tiene un propósito y para nosotros estos son fáciles de comprender porque no son contemporáneos. El problema, obviamente, cae cuando entramos al texto bíblico porque, como es natural, recordemos que son textos escritos hace miles de años, muchos de ellos, en un contexto y en un lugar absolutamente distinto al nuestro, en una cultura absolutamente diferente. Por lo tanto, hay géneros que no nos son familiares, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que como no conozco el género literario de los textos bíblicos, no voy a entender a cabalidad cuál es el mensaje que quiere entregarse, cuál es el propósito por el cual el autor eligió esa forma de escribir y no otra. Y es lo que nos ocurre, y es por lo cual se presentan tantos problemas de comprensión cuando entramos al texto bíblico. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano o muy tradicional, sobre todo en este último tiempo de pandemia. El libro de Apocalipsis pertenece a un género literario que se llama género apocalíptico. Y el género apocalíptico tiene un propósito muy específico para ser escrito y tiene ciertas características que también le son muy propias, ¿ya? El problema es que nosotros cuando leemos el libro de Apocalipsis pensamos que son vaticinios sobre el futuro, porque no conocemos el género apocalíptico, ni sus cualidades, ni sus características, ni su propósito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a enfrentar el texto bíblico y vamos a imponer un prejuicio nuestro que lamentablemente no tiene nada que ver con el sentido original del texto en sí mismo. Por lo tanto, vamos a cometer errores de interpretación y vamos a empezar a decir que ciertas figuras que se mencionan en el libro corresponden a personajes de nuestro mundo, de nuestra historia de hoy en día, ¿cierto? Y que, no sé, que la bestia es tal persona, etc. Entonces, eso es el problema de desconocer los géneros literarios de la Biblia. Otro ejemplo puede ser el libro de Jonás. El otro problema que tenemos nosotros no es solamente que desconocemos las características de los géneros literarios de la Biblia, sino que el otro problema es que para la mayoría de los textos nosotros asumimos que pertenecen al género histórico y que son historia, y que no solamente son historias, sino que son historias en nuestra comprensión moderna y occidental de cómo nosotros entendemos lo que es la historia. Entonces vamos a leer cualquier texto y vamos a decir, ok, esto ocurrió al pie de la letra tal como está escrito, porque es historia, porque según yo, ese es el género literario al que pertenece. Pongo ese ejemplo para mencionar el caso del libro de Jonás. El libro de Jonás pertenece a un género literario que fue posteriormente muy popularizado en el Nuevo Testamento por el propio Jesús, y es el género de parábolas. Jonás es una maravillosa historia, es una gran parábola que pretende entregar un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que el amor de Dios es un amor universal, no es exclusivo para el pueblo elegido, sino que es un amor que alcanza para todos. Por eso entrar en estos detalles de la historicidad, de que si Jonás pudo sobrevivir al interior del estómago de un gran pez sin oxígeno y todo eso, pasan a segundo plano, porque ya hemos entendido cuál es el género literario de este texto. Por lo tanto, eso nos permite dar el siguiente paso para entender el mensaje, por qué el autor lo escribió de esa manera
cuál era el mensaje que quería comunicar. Muy bien. En síntesis, entonces, una vez que nosotros reconocemos el género literario al que pertenece una obra, un relato bíblico, y estamos familiarizados con él, entonces vamos a poder tener una idea más precisa de cuál es el propósito o cuál fue el propósito que tuvo el autor para componer dicha obra y cuál fue el mensaje que quiso comunicar. Porque es importante entender cuál fue el mensaje que se quiso comunicar para evitar malas interpretaciones bíblicas, ¿ya? Para no caer en esto de que lo hacemos muy frecuentemente. Y abrimos la Biblia y decimos, ok, ¿qué es lo que Dios me va a decir a mí? Y leo e inmediatamente aplico a mi vida lo que entiendo de lo que estoy leyendo. Pero nunca hice el esfuerzo de entender cuál era el propósito y el mensaje original de ese texto. Y el problema de eso es que el número de interpretaciones que un texto puede darnos, me atrevería a decir que son incontables. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con tantas diferencias? Y ahí donde también empiezan a surgir distintas corrientes, algunas muy sectarias o sectaristas, porque interpretan el texto a la pinta de ellos y dicen que Dios lo dice porque está en la Biblia. Por eso es tan importante, queridos, que podamos hacer el esfuerzo de tratar de investigar y buscar un poco cuál era el género literario al que pertenecía el libro que voy a leer. Hay Biblias que dicen eso. Yo sé que en las Biblias más tradicionales no lo tienen, pero sí hay Biblias que tienen. Porque al entender el género literario vamos a poder comprender cuál era el mensaje que se quería comunicar. Y cuando yo puedo entender cuál es el mensaje que se quiso comunicar para un grupo de personas específicos, en un tiempo específico, en un contexto específico, recién ahí es donde yo puedo, luego de haber entendido todo eso, hacer la aplicación para mí. El problema es que tradicionalmente no hacemos eso y simplemente leo algo fuera de contexto, sin preocuparme quién lo escribió, ni a quién, ni qué fórmula usó, ni qué género, ni qué mensaje pretendía entregar. Simplemente leo lo que está ahí y bueno, ahí comienzan a hacerse aplicaciones que pueden ser muy descabelladas muchas veces. Entonces, algunos géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. Está el género histórico, por supuesto, que ojo, tampoco es histórico en el sentido clásico para nosotros, como nosotros entendemos la historia. Pero está el género histórico, está el género profético, está el género epistolar. Ojo con el género profético, por ejemplo, que también para nosotros lo confundimos y pensamos que el género profético y el género apocalíptico son lo mismo, que tienen el mismo fin, que es vatinizar lo que va a ocurrir en el futuro. Y no es eso. Son dos géneros distintos, aunque hay similitudes en ciertas características, pero ambos tienen propósitos distintos, ¿ya? Está el género epistolar, está el género mitológico. Y aquí yo sé que algunos se pueden, no sé si escandalizar es la palabra, pero algunos se incomodan cuando yo digo que la Biblia tiene mitología, porque tenemos como un prejuicio negativo hacia el término mitología, porque pensamos que porque algo es un mito, entonces es mentira, es falso, y etc. No necesariamente. En el texto bíblico hay género mitológico, hay género, hay leyendas, hay epopeyas, etc. Hay una gran cantidad de géneros que por supuesto nos vendrían bien entrar a estudiar un poquito sobre ese tema. Bueno, como les dije, esto es más que nada una especie de introducción, ¿ya? Yo no quiero en este momento
entrar tanto en detalle porque es un tema, como les digo, es interesante, pero a la vez es muy profundo y es de mucha información. Entonces, para ir concluyendo, sí, como mencioné el género profético y apocalíptico, sí voy a dar algunas cualidades que tienen estos géneros que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión cuando leamos estos textos. Por ejemplo, el género apocalíptico es un género que se popularizó, que fue muy popular entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se escribieron muchos textos de ese género. De hecho, el libro de Daniel, desde el capítulo 7 al 12, esa parte del libro de Daniel pertenece al género apocalíptico. Y hay otros textos que no entraron en la Biblia que también pertenecen al género apocalíptico. ¿Cuáles son algunas características del género apocalíptico? Bueno, nacen producto de la persecución del pueblo, ¿ya? Nacen en un momento de crisis, de crisis tremenda, de ser perseguidos. Ustedes entenderán, el Apocalipsis fue escrito a fines del siglo I, a inicios del siglo II después de Cristo. Y es escrito a una comunidad que está siendo perseguida por el Imperio Romano. Y el propósito del género apocalíptico, y esto yo lo encuentro que es maravilloso, porque por lo general se nos ha enseñado, se nos ha metido miedo con el libro del Apocalipsis, y como que todo lo que está ahí es el futuro, es el fin del mundo, y como que produce miedo. Pero ¿saben cuál era el propósito de este género? Generar esperanza en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones. Entonces a mí me llama la atención por este desconocimiento del tema de los géneros literarios, como un género que originalmente había sido creado para generar esperanza en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, hoy en día en la tranquilidad de nuestros hogares nos provoca miedo por lo que acabo de decir, ¿cierto? Porque hemos leído la Biblia desde nuestros lentes, desde nuestra óptica, y no desde la óptica de los autores que escribieron estos textos. Entonces eso es una cualidad importante del género apocalíptico. Busca promover la esperanza en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza? Que a pesar de que está todo patas para arriba, de que nos están persiguiendo, de que el maligno parece estar triunfando, al final será nuestro Señor Jesucristo el que vendrá y triunfará. Entonces ahí descansa nuestra esperanza, en que la victoria está garantizada por nuestro Señor Jesús. Y cualidades que tiene este género es, por ejemplo, el uso de un lenguaje bastante simbólico, mucha imaginación, muchas imágenes. Por ejemplo, la bestia, ¿cierto? De las 4 cabezas, y en el libro de Daniel lo mismo, porque pertenecen al mismo género. Entonces, mucho simbolismo que para nosotros, que no somos de la época, no lo entendemos, pero la audiencia, los primeros lectores, los destinatarios originales, ellos entendían y sabían a qué el autor se estaba refiriendo cuando usaba ciertas figuras, cuando se refería a la bestia, cuando se refería al dragón, etc. Entonces, importante que podamos profundizar un poco en eso. Y en el tema del género profético, también, que lo solemos confundir con que son simplemente vaticinios sobre el futuro, el género profético es un llamado al arrepentimiento, básicamente. Es más que visibilizar un futuro, es decir, si no se arrepienten, vendrá un castigo. Es como causa-efecto, no es que está viendo lo que va a pasar en el futuro, está simplemente diciendo, si ustedes no cambian su actitud, les va a pasar esto. Y bueno, el género profético, por supuesto, que busca llamar la atención a conductas que no son conforme a la justicia de Dios, básicamente. Por eso es que los profetas
enfrentaban tanto a las autoridades, a los poderes políticos y religiosos, porque veían cómo en sus conductas ellos no reflejaban la misericordia que Dios pedía. Por eso esa frase tan maravillosa del profeta, ¿cierto? Que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere misericordia. Entonces el género profético, a grandes rasgos, como le digo, busca un poco llamar al arrepentimiento, mostrar que lo que se está haciendo no es lo apropiado, no es conforme al agrado de Dios, y por lo tanto debe haber un arrepentimiento, y si no lo hay, por supuesto que habrá una consecuencia que pagar. ¿Qué les parece? No sé si están ahí todavía, pero como les digo, lo que he querido compartirles esta noche es un poco una introducción sobre el tema de los géneros literarios. Por supuesto que habría mucho que decir, que analizar, podríamos estar estudiando cada género y estar profundizando Biblia en mano, ¿cierto? Con textos que correspondan a ese género. Estoy tratando de organizarme y quisiera, como les dije, hacer un breve estudio al respecto. Espero poder hacerlo y por supuesto que ustedes todos estarían invitados a participar para que podamos crecer en el conocimiento que nos permita una mejor comprensión del texto bíblico y, como decía, para que no arranquemos con interpretaciones descabelladas que en realidad poco tienen que ver con el mensaje original del texto bíblico.